Ok, muchas gracias. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es el trastorno límite de la personalidad. Muchos de nosotros nos ha podido pasar que hemos estado en contacto, ya sea en el trabajo, en los estudios, de repente los amigos o incluso la misma familia, con personas con las cuales se nos puede hacer un poco difícil entender su comportamiento. Quizás son personas que pueden estar tranquilas y de repente entran a una ira muy intensa, o de repente empiezan algún proyecto e inmediatamente lo están abandonando, o de repente tienen conductas como por ejemplo autodañarse, golpearse, entre otras cosas. Quizás muchas de estas personas puedan tener un trastorno límite de la personalidad, que va a ser el tema que vamos a tratar el día de hoy. Pero en primer lugar, tenemos que entender qué es un trastorno de personalidad para poder después definir qué es trastorno límite de la personalidad. El trastorno de personalidad viene a ser el modo de ser propio del individuo y su forma permanente de vivenciar y comportarse, el cual se desvía de forma importante de las normas aceptadas y esperadas de la propia cultura. Es decir, cómo yo me comporto, qué es lo que yo hago, cómo vivencio las diversas situaciones, pero esta manera se desvía de lo que es de repente culturalmente aceptado, pero se va a manifestar en más de una de las siguientes áreas. En el área cognitiva se refiere a yo cómo percibo y cómo interpreto las cosas, también las personas y o los acontecimientos. Por ejemplo, de repente conocí a alguien, una nueva amiga, la llamo por teléfono y de repente no me responde inmediatamente. Lo que de repente la mayoría de personas interpretaría sería que, bueno, de repente está ocupada o de repente está manejando y no me puede contestar inmediatamente. Pero de repente una persona que tenga algún trastorno de personalidad puede interpretar como seguro no le caigo bien, está molesta conmigo, qué mala gente, es la peor persona del mundo, etcétera, etcétera. Pero bueno, ese es uno de los ejemplos. Otra área que vamos a ver en trastornos de la personalidad en general es la parte afectiva. O sea, acá va a haber diferencias tanto en el rango, la intensidad y la adecuación de la respuesta emocional y la afectividad. Es decir, de repente un tema, digamos, mínimo, por llamarlo de alguna manera, hace que una persona pues entre en una ira demasiado intensa. Por ejemplo, no sé, me cruzo con alguien y de repente no me saludó porque quizás no me vio y de repente puedo percibir en algún momento que tiene algo en mi contra y de repente puedo reaccionar, ofuscarme de una manera muy intensa. Entonces, personas que tienen ciertos trastornos de personalidad, puede haber una alteración de lo que es la afectividad. Otra área es el control de los impulsos y satisfacción de deseos. ¿Qué quiere decir? Que tengo dificultad muchas veces para meditar antes de actuar, ver, digamos, recompensas a largo plazo versus corto plazo. O sea, trato de obtener las cosas cuanto antes sin medir las posibles consecuencias a largo plazo. Y trato de satisfacer mis deseos inmediatamente. Y la última área es el modo en que se relaciona con los demás y manejo de situaciones interpersonales. ¿Esto qué significa? Que muchas veces voy a tener muchos conflictos probablemente con algunas personas o de repente mi relación va a ser muy dependiente, muy cercana
sea, eso ya va a depender del tipo de trastorno de personalidad, digamos, específico al cual nos podamos referir. Bien. La segunda parte es que la desviación se manifiesta de forma generalizada como un comportamiento que es desadaptativo y que interfiere con una amplia gama de situaciones personales y sociales. Es decir, no se limita a un solo ambiente, por ejemplo, la casa, sino que se va a dar en diferentes áreas, por ejemplo, la casa, el trabajo, en los estudios, con los amigos, o sea, se va a ver en diferentes áreas, o sea, en diferentes circunstancias, no solamente en un área específica. Tercero es que produce un malestar general, pero un malestar tanto en la propia persona que sufre de ese trastorno como en su entorno social o ambos. Se puede dar este malestar. Y obviamente está relacionado pues al comportamiento de acuerdo al criterio G2 que les acabo de nombrar previamente. Cuarto, la desviación es estable y de larga duración, con inicio al final de la infancia y adolescencia. Muchos de lo que son trastornos de la personalidad no es que se inicien a los 18 años, muchos de ellos se inician en la adolescencia. Por ejemplo, pueden haber personas de 13 años, 14 años que de repente pueden ser un poco impulsivas, o de repente se escapan de casa, o de repente empiezan a agredir a otros. O sea, muchas de estas conductas se van iniciando sobre todo en la adolescencia y se van consolidando hasta que uno llega a la etapa adulta. Y lo otro que dice es que es estable a lo largo del tiempo, es decir, se mantienen. No es que fue un día, una semana y desapareció, sino que se mantiene a lo largo del tiempo. El otro criterio es de que esta desviación no puede ser explicada como consecuencia o manifestación de otros trastornos mentales. Es decir, si hay otro trastorno mental que me explique tal comportamiento, obviamente ese va a ser el diagnóstico. Pero si no hubiese otro trastorno mental que me lo explique, obviamente podríamos estar frente a un trastorno de personalidad. Por ejemplo, ¿no? Alguien que está triste, que no disfruta las cosas, que de repente no tiene energía, puede darse en un cuadro de trastorno de personalidad, pero también puede ser un trastorno depresivo. Entonces, si no hay otros criterios que me hagan pensar en un trastorno de personalidad, obviamente me quedaría con el trastorno depresivo. Ahora, no significa que un trastorno de personalidad no pueda tener comorbilidades. Por supuesto, pueden coexistir. Alguien que tiene, por ejemplo, trastorno de personalidad límite puede tener una depresión asociada. De la misma manera, puede tener un trastorno de conducta alimentaria, puede tener un trastorno bipolar asociado. O sea, no es de que necesariamente solamente pueda haber un diagnóstico. Y por último, la alteración no se debe a enfermedad del sistema nervioso central, traumatismo o disfunciones cerebrales, porque en caso de que haya ya alguna alteración a nivel cerebral, pues se utilizará la categoría F07, que tiene que ver ya a causas debidas a, digamos, etiología orgánica. Bien. Según el CIE-10, al trastorno límite de la personalidad lo catalogan como trastorno de la inestabilidad emocional de la personalidad. Lo dividen en dos tipos, el tipo impulsivo y el tipo límite. En cambio, el DSM-5 solamente lo considera como trastorno límite de la personalidad. Pero bueno, yendo a los criterios diagnósticos del CIE-10, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades, el trastorno límite de la personalidad debe cumplir primero todos los criterios generales de un trastorno de personalidad.
y cumple estos criterios, ya empezamos a ver qué características tiene. El punto B es que tienen que estar al menos 3 de los siguientes, de los cuales uno de ellos ha de ser el número 2. Primero, marcada predisposición a actuar de forma inesperada y sin tener en cuenta las consecuencias. Sí, muchas de estas personas actúan impulsivamente, es decir, no meditan antes de actuar, no miden las consecuencias antes de actuar. Entonces, ese es uno de los criterios. El segundo criterio que nos dice que tiene que estar sí o sí es marcada predisposición a presentar un comportamiento pendenciero y a tener conflictos con los demás, en especial cuando los actos impulsivos son impedidos o censurados. ¿Qué se refiere a esto? Se refiere a que son personas que tienen un comportamiento que tienden mucho a la riña, a la pelea, al conflicto. Entonces, sobre todo cuando les dicen no hagas esto, no hagas el otro, tienden a ser muy conflictivas. Ese es el segundo criterio. El tercer criterio, tendencia a presentar arrebatos de ira y violencia con incapacidad para controlar las propias conductas explosivas. En realidad son personas que de repente en algún momento pueden estar tranquilas, pasa algo mínimo y pueden entrar en una ira muy intensa. Y es más, se les hace muy difícil el poder controlarlo o simplemente no lo pueden controlar. Y pueden tener una serie de conductas tipo agresión a otros, gritos, golpes, etcétera, etcétera. El número 4 es dificultad para mantener actividades duraderas que no ofrezcan recompensa inmediata. Como les dije, muchos de ellos buscan la satisfacción inmediata. Por eso es que muchas veces de repente empiezan un trabajo y al poco tiempo lo están abandonando, cambian a otro y nuevamente, como no hay esa recompensa inmediata, vuelven a salir del trabajo y así sucesivamente. Igual sucede muchas veces con los estudios. Empiezan algo, como ven que todavía esto de repente al principio hay ciertas dificultades, lo abandonan y así sucesivamente. Y por último, bueno, el quinto punto es humor inestable y caprichoso. Sí, pueden ir cambiando, a veces pueden estar tranquilos y entrar en ira, como les dije, como de repente en algunos casos pueden tener un proceso de ira o cólera, y de repente pasa una hora y están de lo más tranquilos. O sea, hay también esta variabilidad en ese tipo de personas. Ahora, cuando nosotros vamos al tipo límite, de la misma manera, tienen que cumplirse los criterios generales de trastorno de la personalidad. Deben de estar presentes al menos 3 de los síntomas mencionados en el criterio B de F60.30, lo que acabamos de nombrar hace un rato, y se tiene que añadir por lo menos 2 de los siguientes. Alteraciones o dudas acerca de la imagen de sí mismo, de los propios objetivos y de las preferencias íntimas. Es decir, la persona tiene problemas de identidad. O sea, me refiero, se preguntan quién soy, qué quiero en la vida, qué quiero lograr, no sé por qué estoy acá. Entonces vienen, incluso, como dice acá, incluyendo las sexuales. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? O sea, vienen una serie de interrogantes en este tipo de personas. Después voy a tratar de explicarles el por qué se dan estas cosas. El segundo punto es facilidad para verse envuelto en relaciones intensas e inestables, que a menudo terminan en crisis emocionales. Sí, en realidad las relaciones que el paciente con trastorno límite de la personalidad mantiene son muy intensas. Por ejemplo, pueden iniciar una relación con alguien que recién acaban de conocer de repente hace una semana, y pueden decir, es la mejor persona del mundo, nos llevamos súper bien, hacemos de todo, nos llevamos a la perfección, es la mejor persona para mí, es la ideal. Pero muchas veces también vienen en algún momento una serie de conflictos, o sea, no, que no me llamó, seguramente ya está con otra persona, y empiezan a tener esa serie de conflictos que generan mucha inestabilidad y terminan en crisis emocionales.
El tercer punto es esfuerzos excesivos para evitar ser abandonados. Sí, en realidad ellos temen el abandono, sea real o sea imaginario, temen ser abandonados. Por ejemplo, puede haber una paciente que de repente está con su pareja, que de repente llega un poco tarde e inmediatamente puede estar pensando, seguro se está aburriendo de mí, se habrá ido a otro lado, seguro me quiere dejar, y sienten un temor intenso a ser abandonados. Como le dije, puede ser imaginario o también en caso real temen ser abandonados. Reiteradas amenazas o actos de autoagresión. En realidad es uno de los trastornos de personalidad que tiene como criterio, pues el único que creo que tiene criterio, como criterio, amenazas o actos de autoagresión. Muchos de los pacientes con este trastorno se autoagreden, se cortan, se golpean, toman medicaciones, etc. Mucho de esto está relacionado más que como que un acto impulsivo, como una manera de intentar regular esas emociones intensas que sienten. Se les hace muy difícil regular esas emociones. Y muchos de ellos intentan, a través de estas lesiones, calmar el dolor emocional, es decir, tratan de reemplazar el dolor emocional por el dolor físico. El problema es que trae una serie de consecuencias. Parte de la terapia que vamos a hablar más adelante es ayudarles a regular esas emociones, pero sin necesidad de hacerse daño. Y por último, sentimientos crónicos de vacío. Muchos de los pacientes que tienen trastorno límite de la personalidad van a comentar de que sienten un vacío, que sienten como un agujero negro, como un hueco, que no le encuentran sentido a las cosas. Van a empezar a expresar que tienen ese tipo de sensaciones. Entonces, ya teniendo los criterios de lo que es el trastorno de personalidad límite, voy a entrar a explicarles brevemente un poquito sobre lo que es la teoría biosocial, la cual es una teoría que nos trata de explicar el por qué se presentan estas características en este tipo de pacientes. La teoría biosocial nos dice que el principio fundamental es que el principal trastorno dentro de lo que es el trastorno límite de la personalidad es la desregulación de las emociones. Y esta desregulación de las emociones tienen como consecuencias, son consecuencia de alteraciones biológicas, se refiere a la parte genética, se refiere a problemas durante el parto, así como factores ambientales, como son los ambientes invalidantes, antecedentes de repente de abuso sexual, entre otras cosas. Y su interacción a través del tiempo, o sea, no es que biológico más ambiental igual de regulación. Hay una interacción entre lo biológico con lo ambiental y viceversa, lo cual va a terminar en una desregulación emocional. Acá tenemos lo que se llama, primero, lo que es la vulnerabilidad emocional. ¿Qué quiere decir? Esto tiene que ver con los factores biológicos, y en el siguiente cuadro les voy a explicar a qué me refiero con vulnerabilidad emocional, pero la persona biológicamente como que ya está predispuesta a tener esto de regulación emocional. Cuando a esto se le suma la parte ambiental y la parte de inhabilidad para regular emociones, por ejemplo, siento una emoción muy intensa y no sé cómo manejarla, no sé cómo controlarla, o no sé cómo seguir haciendo lo que estoy haciendo en presencia de esta emoción intensa, pues me va a generar la suma de todo eso, la desregulación emocional. Respecto a este punto de vulnerabilidad emocional, me refiero a esto.
Esta es una curva de una respuesta emocional de una persona habitual. O sea, y esta de acá es la respuesta emocional de una persona que tiene desregulación emocional. Primero, hay una elevada sensibilidad a los estímulos emocionales. Es decir, cualquier cosa, por mínima que sea, el paciente va a tener una respuesta probablemente inmediata. Es como alguien que tiene una quemadura. Por más que lo roce el viento o una pequeña telita, igual va a generar un dolor intenso. O sea, estas personas están muy sensibles a cualquier estímulo emocional. Segundo, es que va a haber una elevada intensidad en la de las emociones, es decir, su respuesta emocional no va a ser, tengo un problema, me siento así e inmediatamente baja. Estas personas, la intensidad de sus emociones va a ser bastante elevada comparado con el promedio de las personas. Y por último, si se dan cuenta, va a haber un lento regreso al estado de calma, es decir, para recuperarse de ese estado emocional muy intenso, les toma más tiempo de lo habitual. Les toma más tiempo de lo habitual. Por eso, este cuadrito es importante. Toma un poquito más de tiempo de lo habitual. Entonces, cuando yo tengo esta vulnerabilidad emocional, más inhabilidad para regular las emociones, se va a producir la desregulación emocional, que viene a ser la incapacidad para regular o cambiar acciones o respuestas verbales o no verbales emocionales. Respecto a lo que es epidemiología, tenemos que el trastorno límite de la personalidad afecta alrededor del 2% de la población general, o sea, es bastante frecuente. Y un 10% de estos individuos acuden a centros ambulatorios de salud mental y un 20% entre pacientes psiquiátricos ingresados. Y muchos de ellos no van a acudir básicamente por el trastorno límite de la personalidad o por las molestias que tienen, sino que muchos van a buscar ayuda, por ejemplo, por consumo de sustancias, que es bastante frecuente, por trastornos de conducta alimentaria y trastornos depresivos. Por otro lado, el trastorno límite de la personalidad es más frecuente en mujeres, aproximadamente 3-1, ¿no? Y aproximadamente del 8 al 10% de los sujetos con TLP cometen suicidio. Y esto también hay que tener en cuenta porque es un dato muy importante. Ustedes saben de que por cada persona que se suicida, por lo menos 30, 40 han intentado suicidarse. Y por estos, por lo menos 200 a más lo han pensado. Entonces, esto es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta para poder evaluar a estos tipos de pacientes. En lo que es comorbilidad y diagnóstico diferencial, en realidad la comorbilidad del trastorno límite con otros diagnósticos es muy, muy frecuente. Por ejemplo, en algunos estudios han encontrado de que el 32% de los pacientes con trastorno límite tenían depresión mayor, el 17% distimia, el 5% ciclotimia y el 4% trastorno bipolar. Otros llegan por abuso de sustancias como el alcohol, la cocaína, y mucho de esto es algo muy denotativo, ¿no? En su afán por experimentar formas variadas de realidad en busca de su propia identidad. Y en lo que se refiere al diagnóstico diferencial, a veces puede ser muy difícil hacer un diagnóstico diferencial. Por ejemplo, en trastornos del estado del ánimo. Solamente les voy a poner un ejemplo con trastorno bipolar. Ambos pueden llegar a ser muy impulsivos, ambos pueden llegar a tener conductas de riesgo, ambos pueden tener cuadros depresivos.
Por eso son muy similares y para poder hacer el diagnóstico uno tiene que ser muy fino. Por eso es importante ver todas las características clínicas para poder hacer un buen diagnóstico y tener diagnósticos diferenciales. Otros pueden ser tipo esquizofrenia, porque a veces los pacientes con trastorno límite de la personalidad pueden hacer episodios micropsicóticos, que pueden durar minutos, ¿ok? Y a veces las personas lo pueden confundir con que tiene un cuadro de esquizofrenia, o también por su propio comportamiento. Por eso es importante hacer una buena historia clínica y una muy buena evaluación. Otro diagnóstico diferencial es el trastorno por estrés postraumático, aunque más que diagnóstico diferencial, muchas veces es una comorbilidad. Muchas de las personas que tienen trastorno límite de la personalidad han tenido un estrés postraumático. Si sacamos también por estadísticas, más del 60-70% han tenido antecedente de abuso sexual. Casi en el 100% hay familia disfuncional, o sea, hay una serie de estresores muy importantes en este tipo de pacientes, ¿no? Sobre todo en todo lo que es su infancia. Otros trastornos de la personalidad, sí, hay otros trastornos de la personalidad que pueden compartir algunas características. O sea, las características que les he manifestado no es que solamente se van a dar en trastorno límite de la personalidad. Algunas de esas características se pueden dar en otros trastornos de la personalidad. Por eso es importante hacer hay que hacer unidad clínica, una buena evaluación integral, una buena historia clínica para tener un diagnóstico preciso. Respecto a lo que es hospitalización, el asunto de la hospitalización en realidad es un tema controvertido, porque generalmente se admite hospitalización por episodios psicóticos, intentos serios de suicidio, amenazas de suicidio, automutilación, etc. Pero también es cierto que hay algunos estudios que dicen que el hecho de hospitalizar a un paciente con trastorno límite de la personalidad muchas veces hace que al salir de alta tenga mayor riesgo de suicidio. Pero todo eso todavía está en evaluación. Por eso tenemos que saber, de repente, saber evaluar y de acuerdo a diversos criterios, factores de riesgo, factores protectores, entre otros muchos, decidir si lo más conveniente es la hospitalización o no. Respecto a lo que es el tratamiento que tiene mayor evidencia para este tipo de trastorno de personalidad es la terapia dialéctica conductual. La terapia dialéctica conductual tiene varias etapas, en las cuales hay una que es la terapia individual, donde el terapeuta obviamente conversa y ayuda al paciente en resolución de problemas, entre otras muchas cosas. Y tenemos lo que es el taller de habilidades. El taller de habilidades se trabaja paralelamente a la terapia individual. ¿Por qué? Porque a este tipo de pacientes tienen que aprender a aceptar una serie de situaciones para poder cambiar. O sea, tiene que haber habilidades de aceptación, pero también habilidades de cambio. Lo que se había visto antes de que existiera este tipo de terapia era que a estos pacientes muchas veces se les decía, tienes que cambiar, tienes que cambiar, tienes que hacer esto. Pero si no tenía las habilidades para tolerar la frustración o el malestar, obviamente se les iba a hacer muy difícil de poder lograr ese cambio. Por eso es de que, obviamente, la terapia individual ya se desviaba entre tratar de entrenar en este tipo de habilidades, por lo tanto se perdía el objetivo de la terapia. Por eso es importante la terapia individual y la terapia que es el taller de habilidades, donde se trabaja básicamente 4 grandes habilidades. Muchas de estas obviamente se subdividen en otros tipos. Las habilidades de mindfulness. Mindfulness en general significa como
la observación no juiciosa de experiencias internas y externas. Se refiere a aprender a centrarse en el presente, no tanto en el pasado, que me puede generar mucha tristeza en el presente, ni tampoco estar tan preocupado por un futuro amenazador. Es cierto, aprendemos cosas del pasado, pero otra cosa es vivir en el pasado. Y lo otro es cierto, tenemos que tener una visión de futuro, pero otra cosa es vivir ya en el futuro como si las cosas estuvieran sucediendo. Mindfulness me ayuda a centrarme en el presente y vivir en el presente y a disfrutar las cosas plenamente, con conciencia plena. Por eso es muy importante a este tipo de pacientes y en general a todo el mundo aprender a cómo disfrutar el presente. La segunda habilidad son las habilidades interpersonales. Acá se les enseña a los pacientes cómo actuar de manera más habilidosa para lograr sus objetivos. Pero no solamente eso, sino también se les enseña habilidades para, por ejemplo, cómo iniciar una relación, cómo mantener y cuidar una relación, y en algunos casos, cómo acabar con relaciones que sean destructivas, porque también tienen que aprender ese tipo de cosas. Lo otro que se les enseña muchas veces en estos talleres es cómo aprender a decir no, porque a veces por temor o vergüenza aceptan cosas, dicen sí a todo y después se empiezan a sobrecargar. Por eso también se les enseña a cómo decir no a cierto tipo de cosas y con qué intensidad, obviamente. La tercera habilidad es la habilidad de regulación emocional. Eso es muy importante, porque primero se le enseña a identificar las emociones. Se le explica qué funciones tienen las emociones. Toda emoción tiene una función, ¿ok? El problema es cuando se empiezan a ir a los extremos. Ahí ya se vuelve desadaptativo. Les doy simplemente un ejemplo. Si viene un auto a velocidad, de repente yo siento miedo, ok, de repente me hago un lado para que no me atropelle. Pero si yo siento un miedo intenso que me desborda y me paraliza, obviamente va a venir el auto y me va a atropellar. Pero si me voy al otro extremo, no siento nada de miedo y me quedo parado, igual me va a atropellar. Por eso, las emociones tienen funciones, pero cuando ya se empiezan a ir a los extremos, tengo que aprender a regularlo. Y esta es una de las habilidades que se va aprendiendo en este tipo de terapia. Lo otro que se les puede enseñar es cómo cambiar ciertas respuestas emocionales y cómo reducir la vulnerabilidad emocional, lo que habíamos hablado. Y por último, el manejo de emociones extremas. Cómo hacer para manejar emociones extremas. Hay una serie de estrategias que se les puede enseñar para manejar emociones extremas. Por último, están las habilidades de tolerancia al malestar. Actualmente se llama aceptación radical. Estas habilidades se refiere a cómo, por ejemplo, superar una crisis sin empeorar las cosas. Porque a veces podemos sentir una crisis, sentirnos recontra mal y empezamos a actuar de diferentes maneras y después ya no solamente nos sentimos culpables por la propia crisis, sino también tenemos que reparar todo lo demás que hemos hecho. Por eso, dentro de estas habilidades se te enseña cómo superar la crisis sin necesidad de empeorar las cosas. Otra cosa es aceptar las cosas tal y como son. Por ejemplo, hay cosas que querramos o no, vamos a tener que aceptarlas. Por ejemplo, la muerte de un familiar. Y por más que nos peleemos con la vida, igual lo que sucede, igual esto ya está hecho. Pero una cosa es aceptar el dolor ordinario que me puede generar eso, y otra cosa es agregarle más dolor. Por ejemplo, ¿por qué pasó esto? ¿Y ahora qué voy a hacer? O ¿por qué me pasa esto a mí? Entonces ya no solamente es el dolor por la pérdida, sino ya viene otro dolor agregado. Por eso hay que enseñarle a estos pacientes a cómo aceptar las cosas tal y como son. O para que sea más fácil entenderlo.
me duele la rodilla. Ok, tengo el dolor de la rodilla. Pero ¿qué pasa si yo empiezo de repente a pensar, pucha, y ahora tengo que estar sentado en mi casa, no voy a poder jugar pulvito, y a mí eso que a mí me gusta, y ahora, pucha, esto, no voy a poder ir a las fiestas. O sea, ya no solamente es el dolor de rodillas, sino también es el dolor emocional sobreagregado. Y no es que se suma, se potencia. Entonces hay que enseñar a estos pacientes a cómo aceptar las cosas tal y como son. Y por último, ser libre de tener que satisfacer las demandas de los demás y de los propios impulsos, deseos. ¿Por qué? Porque a veces yo le puedo decir no a un extraño que me pida algo, pero de repente decirle a un amigo no, se me puede hacer muy difícil. Y por lo tanto, yo no tolero que la otra persona se pueda incomodar. Pero si yo siempre voy a estar cediendo a lo que me piden todos los demás, en algún momento voy a terminar por explotar. Por eso también tengo que aprender a cómo tolerar eso. Bien. Hay otros tipos de terapia que en realidad se han hecho algunos estudios, pero que no permiten extraer conclusiones firmes, ¿no? En cambio, en lo que es terapia dialéctica hubo suficientes estudios para reunir resultados, sacar conclusiones, e indicaban de que era bastante útil para personas con trastorno límite de la personalidad. De acuerdo también a otros estudios, hay actualmente evidencia sustancial que intervenciones como terapia dialéctica pueden reducir comportamientos suicidas. Esto viene de la Estrategia Nacional de Prevención del Suicidio de Estados Unidos, en el cual dentro de, de la publicación han manifestado lo que les acabo de mencionar, de que puede reducir comportamientos suicidas. Respecto al tratamiento psicofarmacológico, miren, en realidad no existe evidencia alguna de que alguno de los psicofármacos ayude sí o sí a estos pacientes, pero en muchos casos se intenta, ¿no? En algunos puede ayudar algo, pero no existe una evidencia que me diga que sí o sí va a funcionar. Por ejemplo, para cambios en el estado de ánimo, la habilidad afectiva o impulsividad, muchas veces utilizamos estabilizadores del ánimo, tipo litio, tipo ácido valproico, tipo carbamazepina. Cuando hay depresión, irritabilidad, hostilidad, miedos obsesivos, ansiedad, autoagresiones, muchas veces el tratamiento de elección son antidepresivos. Aunque dentro de los antidepresivos los que más se prefieren son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, porque son dentro de los fármacos bastante nobles, porque hay otros que se desaconsejan, por ejemplo, amitriptilina, que es un tricíclico, porque ustedes saben, muchos de estos pacientes pueden intentar hacerse daño, pueden ingerir una gran cantidad de este medicamento y generar toxicidad por sobredosificación. Por eso se desaconseja este tipo de fármacos. Cuando algunos de los pacientes pueden tener paranoia, pensamientos irracionales, leve desorganización del pensamiento, se puede utilizar antipsicóticos, pero a dosis bajas. Se prefiere atípicos, ¿ok? Pero estos antipsicóticos generalmente los utilizamos a dosis bastante bajas. Y cuando hay cuadros de ansiedad, ustedes saben que el tratamiento de elección para cuadros de ansiedad no son los ansiolíticos, son los antidepresivos. ¿Por qué? Porque igual van a bajar la ansiedad y hay menos riesgo o no hay riesgo de dependencia. Se recomienda evitar benzodiazepinas, tipo clonazepam, alprazolam, etcétera, etcétera. Pero sobre todo los de vida media corta. ¿Por qué? Porque hay un alto riesgo de abuso y dependencia. Me refiero sobre todo a tratamientos de mantenimiento. Bien, eso era lo que les quería comentar el día de hoy. Bueno,
Les agradezco su participación, es muy importante. Ese es un tema que en realidad todos deberíamos de conocerlo. Les agradezco el interés y espero que lo poco que, bueno, hemos podido charlar les pueda servir en su quehacer diario y cualquier cosa estamos aquí para poder ayudarlos o poder apoyarlos. Muchas gracias.